Buenas tardes mis hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que el Señor les siga sosteniendo durante todo este tiempo. Agradezco una vez más del poder compartir de la palabra del Señor con ustedes y quiero que me acompañen por favor a la carta a los Colosenses. Vamos a ver otro fundamento, como vimos la vez pasada, acerca de que debemos tener este fundamento o esta enseñanza o la comprensión de lo que es el Evangelio que vimos en el versículo 13 y 14. Y ahora quiero que comprendamos el poder de Cristo. Eso es lo que quiero compartir en estos versículos. El fundamento, el aprendizaje en el poder de Cristo, lo que hizo Cristo. Eso es lo que quiero destacar. Dice así, versículo 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No sé si se dio cuenta de que el mismo pasaje señala muchas veces él, porque está hablando acerca de Cristo directamente. Versículo 15 va a demostrar que Cristo es la encarnación de Dios. La persona que nosotros conocemos, la que vemos en los evangelios, es Dios misma. Dice Él, hablando de Cristo. Es la imagen del Dios invisible, al Dios que nosotros no podemos ver, pero sabemos que si está, Él se ha revelado en la persona de Cristo. Él es el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito nos está refiriendo a que Cristo fue un ser creado, que fue creado sobre toda la creación, o antes de toda la creación, sino que se refiere a una especie de rango, que Él está por sobre todas las cosas, es lo más importante y está por sobre la creación. Pero no se confunda, no se refiere a que Cristo sea como el primer hijo, la primera creación de todas las cosas. No, está hablando acerca de la categoría, de importancia, de rango, de que Cristo está por sobre todas las cosas. Versículo 16. Porque en Él, nuevamente, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas en Cristo. Cristo fue el agente directo en la creación. Y vamos a ver por qué Él estuvo en la creación. Y nos dice acá el texto que el Señor ha creado las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominio, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. Entonces vemos que las cosas que nosotros vemos, la naturaleza, su creación, el cielo, mismo nos damos cuenta que el Salmo 19 habla acerca de los cielos cuentan la gloria de Dios, la creación de Dios, cómo es Dios. Es tan majestuoso ver el cielo, todas las estrellas y saber que todas esas estrellas son cosas muy grandes que nosotros quizás ni siquiera nos imaginamos. Pero también vemos que el Señor creó todo lo invisible, lo que no está a nuestros alcance de nuestros ojos. Y ahí está todo este grupo de tronos, dominios, principados y potestados que son criaturas angelicales. Eh, y vemos que Cristo está por sobre todas esas cosas. Y dice la última parte, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo fue la persona que estuvo en la creación de todas las cosas. Y todas esas cosas fueron creadas para Él, para darle gloria a Él. Versículo 17. Y Él, nuevamente, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y la palabra subsistir significa seguir existiendo, seguir existiendo. Entonces vemos que nosotros estamos vivos, nosotros podemos seguir en el tiempo, la naturaleza sigue funcionando, los pajaritos siguen cantando, eh, etcétera. Todas las cosas funcionan o siguen su curso porque Cristo está haciendo que eso siga, porque Cristo está detrás de todas estas cosas, porque Cristo está, porque Cristo está detrás de todas estas cosas, esas cosas siguen existiendo, al igual que nosotros.
y Él es antes de todas las cosas. Vemos que Él estaba ya en la creación de todas las cosas. Versículo 18, y aquí comienza a ocupar un ejemplo, una descripción entre la cabeza y el cuerpo, y vemos que la cabeza es lo más importante del cuerpo. Eh, la cabeza, eh, o en este caso el cuerpo, no puede hacer lo que la cabeza no le mande. Vemos que el cerebro manda impulsos a nuestro, al demás, a las extremidades, y esas hacen acciones. O también cuando nosotros nos quemamos, eso manda un impulso al cerebro, y el cerebro es el que comunica todo. Entonces vemos que la cabeza es lo importante, lo principal del cuerpo. Entonces vemos que claramente si un cuerpo, si no tiene cabeza, no vive. Y eso es claro. Entonces vemos que el cuerpo sin una extremidad sí sigue viviendo. Y eso es, nosotros también lo hemos notado, ¿ya? Pero la idea de este texto es demostrar de la importancia de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice el versículo 18, Él es el principio. La iglesia fue desde el principio, Él la eligió. Nosotros somos parte de la iglesia porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que Él es el primogénito de entre los muertos, y nuevamente esta palabra primogénito se refiere a primero en esta ocasión, definiendo que Él fue el primero en resucitar, ya resucitar para vida eterna, de forma perfecta. Y eso es lo que nosotros también vamos a hacer. Nuestros cuerpos serán transformados como a Cristo, y vemos que Él es el primogénito. Él tuvo la primera resurrección de todas las resurrecciones que van a venir después. Y dice, finaliza el versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia, para que todo tenga el primer lugar, para que en todo sea lo primero, lo más importante. Eso es Cristo. Y finalmente el versículo 19 termina diciendo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Vemos que está la relación entre el Padre y el Hijo, que, que están tan unidos íntimamente, que al Padre le agrada haber eh, demostrado toda su gloria, todo su poder a través de la persona de Cristo. Entonces vemos en estos versículos, igual un poco rápido todo lo que hemos visto, la importancia, o vemos el poder de Cristo, y nosotros debemos conocer lo que Cristo ha hecho como creyentes, como hijos de Dios. Eso debe ser algo principal, o algo que debe estar como fundamento en nuestras convicciones, en nuestras enseñanzas. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Y fácilmente hemos visto que Cristo ha creado todas las cosas. Cristo es lo más importante de todo el universo, de todo lo que existe. Cristo está por sobre todas esas cosas. Entonces, ven, y no sé si se dan cuenta, la importancia de Cristo para Dios Padre, que lo ha puesto en un lugar tan importante. Y eso nos lleva a pensar a nosotros, en qué lugar tenemos a Cristo. ¿Lo tenemos en el lugar más importante? Como vemos claramente que toda la creación está bajo sus pies porque Él la creó. Nosotros, si reconociéramos eso todos los días, nos daríamos cuenta lo privilegiados que somos de haber sido rescatados por Cristo. Que Él mismo tuviera que dar su vida, siendo que no merecía dar su vida, porque nunca pecó. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿tenemos a Cristo como la persona más importante en nuestras vidas? ¿O tenemos quizás nuestro trabajo, nuestra familia, otras situaciones por sobre Cristo? Le animo, hermano, a que examine su vida durante este tiempo. Si quizás las preocupaciones o el trabajo o otras cosas están por sobre Cristo, déjeme decirle que quizás eso no termine en algo bueno. Porque Cristo tiene que tenerlo primero en todo. Y Cristo va a proveer, Cristo va a ayudar para que todo esto, para que usted pueda estar bien, para que usted
como hijo de Dios pueda estar bien sostenido durante la estadía en este mundo. Entonces tenemos que entender que debemos tener a Cristo como lo más importante porque es nuestro Salvador, nuestro Redentor, la persona que dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, démosle la importancia y el conocimiento a lo que es Cristo, el poder de Cristo. Y esto solamente son un par de versículos, pero vemos que toda la revelación apunta a Cristo como la persona más importante. Desde el Antiguo Testamento vemos que daban o veíamos sombras de lo que había de venir. Y lo que había de venir fue Cristo, que era la perfección. Y gracias a Dios porque envió a Cristo a morir por nosotros. Eso nunca debemos olvidar, de que debemos agradecer a Dios por todo lo que hizo. Que el Señor gobierne, que el Señor guíe a su iglesia como Él sabe, y que nosotros podamos someternos a lo que Él quiera, porque su palabra nos manda a que debemos someternos a lo que Él estipuló, a lo que Él nombró en su palabra, para que su iglesia ande conforme a como Él quiere. Que podamos recordar eso, de que Él ha creado todas las cosas y que gracias a que Él está detrás de toda la creación, siguen existiendo las cosas. Si Cristo no estuviera, quizás estaríamos detenidos, no podríamos movernos, qué sé yo, cualquier cosa uno se puede imaginar, pero gracias a Cristo que está detrás de todo, Él le da el curso a todo lo que nosotros quizás encontramos algo normal. Él es el que está detrás de todo para que siga existiendo. Así que hermanos, espero que este tiempo en que ha estado en su hogar o con un poco más de tiempo y quizás volviendo ya a trabajar, no sé en la condición de cada uno, pero que este tiempo le haya ayudado a poder haberse recargado de la palabra del Señor. Así que le animo a seguir aprendiendo y que esto sea el impulso para que podamos ser más fieles y más conocedores de la palabra del Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde durante todo este tiempo.